Y bueno, empezamos. Muchísimas gracias. Disculpen el retraso de la media hora para poder terminar de armar algunas cosas para ustedes, pero bueno, esperamos que la clase sea muy buena en ese sentido. Vamos a ver patentes 3 y modelos industriales. Entonces, la clase pasada nos quedamos un poco en diferentes ideas respecto a la lectura de una patente que iba vinculado de forma directa a la búsqueda, ¿no? Que es importantísimo respecto a este tema y que nos ayuda, sin lugar a dudas, a poder encontrar un poco más, a conocer un poco más acerca de esto. Yo, como por la ocasión anterior les comentaba, lo que creo más importante de todo y que creo que es, sin lugar a dudas, algo vital para efecto de poder conocer más en materia de patentes, es buscar más patentes, es encontrar redacciones parecidas que nos puedan ayudar a poco conocer un poco más de la materia y que si estamos enfrente de una patente, por ejemplo, de un empaque, pues entonces nos documentemos lo más posible respecto a diferentes patentes que tengan que ver con la misma materia, porque seguramente ahí estarán esas palabras, que son palabras técnicas, estarán esas expresiones, estarán estos lenguaje técnico que vamos a necesitar para redactarlo de forma correcta. Entonces, yo les comento que voy a checar si está grabando, porque me dice que creen que no. Un segundito. Sí, se está grabando. Se está grabando. Entonces, como les comentaba, la lectura, la búsqueda de diferentes patentes nos va a ayudar a nosotros a poco perfilarnos o poco a poco conocer más en relación de esta materia, en relación de justamente lo que estamos buscando y obviamente el lenguaje técnico vendrá, ¿va? Para concluir la sesión pasada y tomando en referencia esta estructura, que es como una estructura sumaria de lo que es un componente completo de una redacción de una patente, tenemos primero el título, obviamente, que hemos platicado la complejidad que tiene titular de forma correcta, los antecedentes que se conforman del campo de la invención y también lo que tiene que ver con la descripción del estado de la técnica, es decir, todo aquello que existe actualmente y con base a ello pudiéramos de alguna manera estipular como antecedentes directos de nuestra invención. Después tenemos la descripción, en la parte de descripción de la invención, obviamente tenemos la descripción amplia, la descripción de las figuras, el resumen de la invención que vendrá en la carátula y referencias de las figuras como tal, ¿va? Y por último, y más importante, las reivindicaciones que se sustentarán de todo lo anterior. Es decir, las reivindicaciones son el cúmulo de ideas, es decir, la parte más importante con lo que nos vamos a quedar de la patente en completo, es decir, es esas pequeñas frases que contienen la invención como tal, ¿no? Entonces, y como mencionamos la ocasión anterior, son o serán resultado de la descripción completa de los gráficos, de las ayudas visuales que vamos a integrar, ¿va? Y bueno, vamos a hablar de uno por uno con la finalidad de terminar esta fase, ¿no? Entonces, el título de invención tiene como tal la finalidad de denotar la naturaleza de la misma. Tiene que ser breve y tiene que evitar incluir expresiones, como lo hemos comentado, mercadológicas. En este caso no funcionan, tienen que ser redacciones de los títulos lo más objetivas posibles. Es decir, no sirve ponerle una denominación marcaria. Aquí no se puede incluir. Hay que evitar también redundar respecto a la patente de la patente, es decir, el hecho de que nosotros pongamos el título no requiere que previamente le pongamos patente, modelo industrial o modelo de utilidad, sino únicamente el nombre de lo que estamos protegiendo. Evitar anglicismos. Si no encontramos la palabra que estamos buscando, la palabra que creemos correcta, porque viene de, a veces las palabras en inglés no se pueden traducir, ¿no? Que lo comentábamos la clase pasada. Entonces, habrá que buscar la traducción más correcta en el lenguaje español. Y recuerden que es importantísimo que todas las palabras que estén dentro de la patente, particularmente el título también, tengan o puedan ser fáciles porque deben de ser traducibles a otros idiomas. Es decir, parte de nuestra intención, en caso de que busquemos patente en otros países, será
que sea traducible. Entonces, no hay que rebuscar demasiado ni la redacción y mucho menos el título de la patente, ¿va? Y hay que evitar palabras, por eso mismo lo de sistema antirrobo, pues no, eso no funciona, más bien ir directamente en este caso, por ejemplo, nos ponen el ejemplo de tapón para botellas que evidencia su apertura. Eso sería mucho más correcto que un sistema antirrobo a prueba de aperturas. Eso no sería tan correcto. Entonces, les pido que si tienen o están en este punto, hagan de alguna manera un análisis ustedes mismos en materia de saber si están haciéndolo de forma correcta o no. Y también nos servirá muchísimo revisar otras patentes parecidas para saber cómo ellos bautizaron ese título, es decir, cómo redactaron de forma correcta el título, por lo cual será de vital importancia comparar, si no estamos tan seguros. Después, el campo de la invención. Como bien mencionaba, el campo de la invención lo que hace es precisar el campo técnico del cual se trata nuestra invención en particular, ¿no? Y bueno, como tal se redacta de la siguiente forma. La presente invención se relaciona con el campo de la maquinaria de la construcción, específicamente máquinas de concreto. O podría ser de los vehículos, o podría ser ¿saben? Es esa parte donde nosotros decimos un poco en qué parte de la industria, del comercio, se está de alguna forma clasificando nuestra patente. Entonces, tengamos en consideración esto, que es parte de los antecedentes. Ahora, si no lo hacemos de forma correcta, el INPI nos pedirá que lo hagamos de forma correcta y nos hará sugerencias. Por lo cual, les menciono, es importante, pero en muchas ocasiones tendremos la vuelta en el examen de forma o de fondo que nos dirá cuál era la forma correcta de decirlo y solamente habrá que hacer caso concreto, es decir, a poder hacer una corrección específica. Mi recomendación es, si pueden contactar de forma directa al examinador que les toca, háganlo, porque muchas veces la redacción, no dejemos de olvidar que estos documentos son documentos legales y en su mayoría son documentos que ya tienen como preestablecidas ciertos formatos, es decir, que no caben demasiados, ahora sí que no cabe demasiada autoría de parte del examinador para poder escribir. Entonces, por lo general nos van a mandar un machote de la contestación, ya sea del oficio, tanto de forma o de fondo. Entonces, mi invitación directa es, por favor, intenten buscar al examinador que pudiera ayudarles a descifrar de mejor manera aquello que ellos les están comentando. ¿Por qué? Porque esto les hará más fácil a ustedes poder revisar o poder estar seguros que la contestación que van a hacer viene con lo que en este caso el examinador les está pidiendo. Entonces, no duden en contactarlo. Por lo general es gente muy amable. Por lo general también son muy ingenieriles o matemáticos. Entonces, puede ser que se desesperen de ustedes. Por lo cual es importante que se acompañen de algún técnico en la materia. Es decir, nosotros como abogados a lo mejor no tenemos el tecnicismo adecuado para poder interpretar una muesca o un hoyo o ¿saben? O un diente, etc. Entonces, en esas llamadas, mi recomendación sería que respecto a la materia, busquen acompañarse de una persona que sí sepa. Por lo general, el cliente, particularmente que le está pidiendo esta invención, tiene ya sea que el cliente por sí mismo es el experto en la materia, o tiene un ingeniero o tiene alguien en el campo que es experto en la materia. Entonces, si se acompañan en esa llamada o en esa comunicación con esa persona, a lo mejor ustedes no van a entender nada, pero el ingeniero o la persona que está a un lado de ustedes les van a decir, sí, ya entendí lo que me quiso decir. Entonces, traten de ayudarse justamente de una persona que sí entienda de forma completa el lenguaje técnico que les van a hacer saber durante la llamada. Porque si no, lo único que van a hacer es desesperarse ustedes, desesperar al examinador, y en ocasiones también es gente, son personas que se llegan a desesperar y lejos de ayudarlos, no es que los van a perjudicar, pero tampoco los van a resolver demasiado sus dudas. Vale. Entonces, bueno, pasamos a la parte de los antecedentes, la descripción del estado de la técnica. Y en esta parte, como lo comentábamos en la clase pasada, no tiene
requisitos formales, es decir, nos da un poco más amplitud de poder poner lo que nosotros queramos. Y entre esas cosas yo les recomendaría que cuando estén haciendo la descripción de los antecedentes, ustedes posiblemente en la búsqueda del estado de la técnica se van a encontrar con muchas patentes parecidas a las suyas, pero que no tienen el grado de innovación que ustedes están buscando. Es decir, que van a decir, oye, previo a los micrófonos de esta categoría existían los micrófonos de solapa. Y en este caso, seguramente se van a encontrar patentes de micrófonos de solapa, ¿no? O viceversa. Entonces, aquí el tema sería, cuando hablen del micrófono de solapa, en caso de que haya uno específico, hacer la referencia al registro o a la patente o al expediente que nos va a aparecer. Es decir, hacer la cita o la referencia de forma directa nos ayudará también a poder ayudarnos a explayarnos de mejor forma respecto a los antecedentes. Entonces, incluyan dentro de sus antecedentes otras patentes ya existentes, ¿va? Eso les va a poder ayudar mucho porque propiamente las redacciones o incluso los antecedentes de sus antecedentes les ayudarán a escribir de mejor forma los antecedentes. Ese es un truco que yo les recomiendo que hagan, es decir, lean el antecedente de una otra patente que ya tenga el estado de la técnica y seguramente ese antecedente les ayudará a cumplir con ese requisito. Es decir, prácticamente, no les digo que copiar y pegar porque eso no es tan ético, pero sí parafrasear o fijarse muy bien cuáles son esas patentes relacionadas. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que llevamos? Ok. Después viene la breve descripción del invento y en esta breve descripción lo que tenemos que hacer es un resumen del todo en concreto. Yo lo que les diría es un poco como sucede cuando escribimos un libro. Yo no lo hago, no les recomiendo que lo hagan hasta el final, porque si yo les pido que ustedes escriban una síntesis de un ensayo que no han escrito, pues de alguna forma va a estar un poco sesgado o mermado. Yo lo que les diría es terminen de hacer la patente completa y una vez que tengan ya la patente completa redactada, entonces regresen a este punto. Es decir, el orden cronológico respecto a la redacción, yo dejaría este punto hasta el final porque este punto es la síntesis de alguna forma de la descripción completa de la patente y como tal las reivindicaciones. Después viene la descripción de las figuras. Como lo platicábamos, en el punto de la descripción de las figuras, no traten de explayar demasiado, no traten de describir demasiado lo que se trata de esa figura, porque solamente va a ser a través de la descripción detallada de la patente en general o de la solicitud, será que ya llegue a ese punto. Entonces, igual que los títulos, habrá que poner solamente un título en relación de lo que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, un ejemplo que pusimos aquí es, figura 1 es la vista isométrica del dispositivo de la presente dimensión. Nada más. No nos servirá explayarnos demasiado, ya habrá momento para hacerlo, ¿va? Entonces, seamos muy concretos en la descripción de las figuras. Y ahora sí viene la carnita del todo, que es la descripción detallada de la invención. Esta descripción detallada, sin lugar a dudas, proviene, o mi consejo es que provenga de una redacción del inventor real de esa patente. Es decir, si ustedes cuando se empiecen a llegar de información, cuando empiecen de pronto les entregan o les explican, porque muchas veces es un proceso simpático en el cual el cliente te quiere explicar de forma muy abundante cómo fue que sucedieron las cosas. Entonces, una de dos, llévense una grabadorcita para poder de alguna forma tomar detalles de las cosas y pídanle que por favor esa persona nos explique de la forma más detallada posible lo que consiste el invento, ya sea un proceso, ya sea una máquina, ya sea alguna cuestión en particular. Permítanle primero a la persona que es el inventor que lo explique o lo redacte de su propio puño y letra. Si es un proceso, bueno, entonces vamos siendo del 1 al número que sea. Primero, ¿qué haces? No, pues primero este paso. Ok, y después y después váyanlo ustedes acompañando para que poco a poco ustedes vayan comprendiendo también la amplitud del mismo
y a la hora de hacer esas búsquedas que vamos a hacer de forma previa del estado de la técnica, también podamos hacer un match en relación de lo que él vio que existía y que no existe, pero que a partir de esta invención que vio es que lo hizo, ¿no? Yo me acuerdo mucho en una ocasión, estaba apoyando una empresa jalisciense que estaba fabricando unas piñatas para Disney. Y me acuerdo mucho que eran reuniones eternas, pero muy divertidas con el cliente, porque nos explicaba paso por todo lo que había sufrido para poder llegar a la conclusión que tenía. Y al final, prácticamente lo que había hecho esta persona, sin ir a más detalles, había hecho un compactado de materia, en este caso como de un tipo de corrugado, un tipo de material de cartón, que lo que permitía era con unos moldes, pero que había hecho de termoformado. Era una cuestión muy complicada, pero yendo a la fábrica, es necesario que vayan ustedes a las fábricas. Yendo a la fábrica, conociendo a las personas que están en la producción, conociendo cada una de las partes del proceso, les harán saber ellos por qué antes existía, qué existía antes, cómo lo hacían, y en razón de ese invento o de esa mejora que lograron generar, cómo es que lo están haciendo ahora y cómo es que se da la eficiencia. Entonces, esta parte de la descripción detallada, como les digo, proviene primero de pues un tipo de historia que les va a decir el cliente. Permítanle explayarse, a veces es pesado porque tarda mucho tiempo, pero permítense explayarse lo más posible, tanto él como su personal de trabajo, si los pueden reunir a todos es mejor. Y una vez que haya sucedido eso, que tengan un poquito más claro, si ustedes están trabajando con un ingeniero, que los acompañe, y si no, vayan un poquito formando poco a poco. Yo les recomiendo que lo hagan de manera modular y ordenada, inclusive si pueden trabajar de forma esquemática, como con un tipo de mapa mental, puede llegar a ser mucho más fácil porque al final hay que hilar todas las ideas y ponerlas todas juntas. Entonces, poco a poco ustedes se van a dar cuenta de cómo hacer estas redacciones, pero lo que sí les digo es que no son del todo complicadas, nada más sigan cuestiones esquemáticas y poco a poco será más fácil ir rellenando esos huecos de información entre una y otra cosa. Si tienen dudas en relación de las palabras técnicas, son muy importantes que usemos las palabras correctas. No se vayan con la finta de que ustedes creen que saber. Si no están tan seguros, vayan directamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y tal cual revisen el significado de las palabras. Nos vamos a dar cuenta que somos muy dados a usar palabras que no tienen el significado que tienen, de verdad. Se los digo muy honestamente, te sorprendes porque tú crees que esa palabra significa una cosa, pero técnicamente realmente no, significa algo diferente. Entonces, cuando haya la menor duda en relación de ese tema, por favor revísenlo, porque la fuente en la cual se van a poder sostener para defender que la palabra existe o no existe, pues es literalmente el diccionario. Y la Real Academia de la Lengua Española es el diccionario, el diccionario. Entonces, si no están seguros de que están redactándolo de forma correcta, revísenlo en el diccionario, les tomará unos minutos y el problema será entonces, si no es esa palabra, entonces, ¿cuál es la palabra? ¿No? Por eso también es importante revisar otras patentes para saber qué palabras se usan en procesos similares a los que estamos queriendo redactar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Después llega el punto de las reivindicaciones. Y las reivindicaciones suelen ser, y por eso es importante que esquematicen los esquemas o estos mapas mentales o estos herramientas que nos van a ayudar a ver el proceso completo de forma más organizada o grande, nos van a ayudar a poder detectar esos cambios o mejoras, porque al final también tenemos que hablar plata pura con el cliente, decir, a ver, dime de todo esto, que está enorme y es muy importante, ¿qué es lo que es realmente nuevo? Y el cliente va a decir, no, pues todo nuevo, todo nuevo. No, 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 no. A ver, esto se usa normalmente, regularmente se usa. No, no, no se usa. No, a ver, pero a ver, ¿qué de todo esto es lo más nuevo de todo? Entonces,
tienen que hacer este proceso como escarbarle un poquito a la redacción, porque se van dando cuenta que muchas de esas cosas ya existían. Si no lo hacen de forma correcta al inicio de la solicitud, eventualmente lo va a hacer el examinador y les va a decir que la reivindicación, es decir, que el extracto directo del invento que están haciendo no es susceptible de registro o no es susceptible de patente porque carece de novedad. Y les harán llegar una serie de requisitos que, como les comentábamos en la ocasión anterior, cada vez que tienen una comunicación son 7 meses entre nuestra respuesta y entre los idos y traslados de la autoridad. Entonces, tengamos mucho cuidado porque por eso las patentes se vuelven procesos 6 años. Yo hoy, como parte de la primera clase, o sea, la primera clase que estaba armando para ustedes, que se perdió, me puse a buscar patentes que están otorgadas o que han sido otorgadas de forma reciente. Y empecé a buscar patentes de 2015. Y siendo honesto con ustedes, no encontré ninguna patente de 2015 que estuviera otorgada hoy en día. Todas seguían en proceso, en revisión, en alguna parte del proceso y muchísimas, lamentablemente, muchísimas abandonadas. Entonces, también este tema tiene un doble sentido y les explico. En medida como la novedad, la urgencia, esa como chispa del inventor en relación de su invento, digamos que tiene un descenso importante conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Primero, porque si lo echó a andar el proyecto o el negocio, es decir, supongamos que estamos en el 2010, vámonos rozando 10 años atrás. Y este inventor inventó esta pluma que tiene una tinta indeleble, bla, bla, bla. Y en este momento, en el momento de enero de 2010, él tiene una emoción increíble porque tiene unas expectativas bárbaras y brutales respecto a lo que puede llegar a ser este invento y lo que puede significar para él y para su negocio. Como no está validado y como apenas lo va a registrar, apenas lo va a patentar, porque a partir de este momento es que puede empezar a negociar o a ofrecérselo a terceros, en este momento la expectativa es altísima. Es decir, la persona cree que esto va a cambiar su vida. Conforme pasa el tiempo, obviamente él les va a rogar que por favor, que lo metan lo antes posible, que por favor, que si ya está, que por qué tardas tanto. Bueno, va a haber mucha presión, mucha expectativa y mucha adrenalina en ese momento. Sin embargo, conforme pase el tiempo se van a dar cuenta que este invento o esta ejecución de proyecto no fue como él la consideró, en la gran mayoría de las ocasiones. En la gran mayoría de las ocasiones. Y este invento tan prometedor no facturó ni siquiera lo que te pagó a ti por redactar la patente. Entonces, si se presentan y se presentan y se presentan oficios porque no hemos sido tan eficientes y nosotros pretendemos, hay una de dos, podemos cobrar todo desde el inicio y decir, oye, te voy a molestar nada más con los derechos, está bien. Pero si tú pretendes que cada ocasión que estés haciendo una contestación de oficios para esta persona, porque a veces son muy pesadas, son muy complicadas, y la realidad es que se deben de cobrar. O sea, lo correcto es que sí se cobren. Va a haber un punto donde te diga, oye, Lick, ¿y para cuándo llevamos 3 años? No, es que te dije, pues sí, pero es que esa cosa ni funcionó, y nomás me está saque dinero, y usted me dijo que sí sabía. Entonces, lo que va a pasar es que eventualmente le diga, ¿sabes qué, Lick? Así déjala ya no hay problema, ya. Y sucede muy, muy a menudo. Entonces, o una de dos, o desde el principio tengan al cliente con los pies bien en la tierra y sepan qué está pasando, y también ayuden ustedes al cliente a que esas idas y vueltas de oficios de forma o de oficios de fondo se minimicen lo más posible, porque eso va a acortar los tiempos de la posible concesión de la patente, porque aparte hay un tema todavía que pega más, mucho más, que es después de todo el proceso, de todas las idas y vueltas y contestaciones y todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de la patente, el INPI nos da la buena noticia de que la patente que solicitamos sí fue otorgada.
Entonces, pues bueno, obviamente hay muchísima emoción por parte de todos porque después de 4 o 5 años o 3 años o los años que hayan sido, por fin se otorgó la patente. Pero adivinen qué, el INPI nos va a cobrar en retrospectiva los años que se llevó a cabo este proceso, pueden ser 5, más la expedición del título, más los años en consecutivo que queremos proteger la patente. Entonces entra una desesperación y enojo muy grande por parte de la mayoría de los clientes que dice, oye, no manches, ya te pagué a ti, pagué las idas y vueltas, pagué la solicitud y ahora aparte tengo que pagar la concesión del título y las anualidades que ya se cubrieron donde realmente no pude hacer un uso efectivo de la patente porque si bien estaba en trámite, pues no tenía un título y a lo mejor era complicado comercializarla y aparte tengo que pagar de aquí en adelante los años que me quedan de patente, pues sí. Entonces, pues esa buena noticia se vuelven otros 10, 15 mil pesos, ¿no? 10 mil pesos en promedio. Entonces, tengan cuidado porque también esos son el tipo de cosas que prefiero decirles desde ahorita y no que les lleguen de sopetón el día que le den la buena noticia a su cliente que ya por fin les otorgaron la patente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. No, vas bien, va bien, yo voy con eso. Esta es, de alguna forma, de forma esquemática, cómo se vería el proceso de patente, ¿no? Entonces, empezamos con la solicitud de la patente, después empieza el examen de forma, pero a la vez hay un proceso más o menos de 18 meses en el cual puede generarse la publicación de la solicitud y se abren 2 meses más de posibles observaciones de terceros. En el primer examen, que es el examen de forma, la autoridad, acuérdense que este es un trámite legal, no deja de ser un trámite como tal. Dentro de este trámite pudieran llegarnos a decir que algo hace falta. Entonces, solamente hay 2 oportunidades para que nosotros la solicitud la podamos integrar de forma correcta. Después de estas 2 oportunidades, si no lo hicimos bien, la solicitud se desecha de plano. Y esto es muy vergonzoso porque lo único que va a evidenciar es que no tienes idea de lo que estás haciendo. Y obviamente eso pues va a generar un daño patrimonial al cliente y obviamente todo lo que te pagó va a ser algo que de verdad va a ser una pérdida directa de dinero. Entonces, evitemos en medida de lo posible errores de forma y si tenemos dudas respecto de la misma, por favor no nos tomemos a la ligera, no hay otra oportunidad. Después de la segunda, si tú la segunda respuesta que das no satisfaces de forma completa, se pierde la solicitud. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Después empieza el tema del examen de fondo. Y en este examen de fondo vuelve a pasar lo mismo respecto a las características principales, sobre todo a la novedad. La novedad no deja de ser el punto más importante de este examen. Y como tal, nos van a dar 4 oportunidades para que podamos hacer las correcciones que tienen que ver con la redacción de la patente y con la novedad de la misma, es decir, especificar o aclarar si realmente la patente tiene esas cualidades que decimos que son de novedad o de actividad inventiva en general, ¿no? Y solamente hay 4 oportunidades. Después de la tercera, la cuarta de verdad se vuelve una olla de presión porque puedes perder prácticamente todo lo avanzado y en ese punto ya si llevas ya cuando menos un examen de forma y 3 de fondo, llevas ya así ligeramente bajita la mano unos 3 o 4 años. Entonces, pues es pesado, así que tengan mucho cuidado para que no lleguen ni siquiera a la tercera, que en la primera o la segunda puedan satisfacer de forma completa el tema de esto. Y también lo que decía Carlos la ocasión pasada es muy importante. Traten que las respuestas desde la primera vez que las hagan sean completas y detalladas. Busquen al examinador y no procrastinen, porque de verdad no hay una cosa más fea que tener que contestar un examen de fondo, porque muchas veces hay cuestiones técnicas que dependemos de un ingeniero que nos explique, que dependemos de alguien, algún experto más que nos ayude a dirimir, porque nos van a brincar cosas que no teníamos ni siquiera en el mapa que existían. Entonces, de pronto, la novedad se va volviendo de un estrecho grande a un estrecho chiquitito que tenemos que defender.
Y nosotros como abogados no estamos calificados para hacerlos. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy técnicas en la mayoría de los casos. Entonces, van a requerir suficientemente tiempo para poder sentarse con el inventor o los ingenieros que les expliquen en dónde radica ese ángulo de diferencia, en ese cambio, esa novedad, ese invento, para que ustedes puedan defender su patente. Entonces, no lo dejen al último, es muy, muy importante que lo hagan con mucho tiempo, ¿va? Y por último, si cumple, nos harán la cita a pago. Igual que el tema o el registral de marcas, les comparto el timeline en este caso es el diagrama completo de flujo de lo que tiene que ver con las patentes, ¿va? Entonces es un poquito parecido, casi prácticamente lo mismo, que el pasado, pero con algunas excepciones como lo que tiene que ver con la concesión de la patente, la publicación de las mismas y, en dado caso, las contestaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda en relación del proceso registrado de las patentes? Yo tengo una duda en relación con las observaciones de terceros. Ok. ¿Es imperativo que si hay alguna observación sea contestada o eso puede afectar o sesgar la decisión del examinador? A diferencia de las oposiciones que hay en marcas, las observaciones se podrán ingresar, digamos que vienen antes del examen de fondo y podrán ser tomadas en consideración por parte en este caso, el examinador, como parte de las observaciones o del oficio que te podrá hacer llegar. Sin embargo, no es un proceso como medianamente contencioso como el que pudiera llegar a existir en las marcas. Digo, que en las marcas tampoco es contencioso, pero sí abre un periodo diferente. Aquí, digamos que lo toma en cuenta y revisa con base en lo que le harán llegar, y el examinador podrá acompañarlo o no en un posible examen de fondo. Ok, entonces siguiendo los comentarios que nos dices, puede ser por tercero cualquier persona que considere que puede aportar algo para eh, la concesión o el examen que se hace de fondo, o necesariamente tiene que ser una persona que tenga de que alguna patente concedida o algún... Puede ser cualquiera, puede ser un competidor incluso, puede ser un extranjero, puede ser quien sea que pudiera llegar. Ahora sí que es como cuando estás en el templo y digo, no existe la frase, pues, pero como esa frase de que quien tenga algo que decir, pues ese es el momento de hacerlo, pues. Obviamente, el examinador es quien determina si sí o si no, y lo podrá hacer, o sea, es decir, no está obligado a tomarlo en consideración. ¿Sí me explico? Es un poquito Ok, como funciona la observación de terceros, perdón, la oposición en materia marcaria. eh, Realmente es casi lo mismo, con la diferencia que esta no se cobra. ok, va, gracias. De nada. Ok, bueno, pues aquí está de alguna forma el timeline. No me voy a detener demasiado porque ya lo vimos. Hay otra cosa también. ¿Se acuerdan que en materia marcaria, si llegamos hasta un punto final y teníamos la negativa, ¿se acuerdan qué pasaba? Que podíamos, una vez que nos negaban la marca, ¿qué podíamos solicitar? Un recurso o acudir al Tribunal Federal, ¿no? Es correcto. En este caso, el INPI, por medio del artículo 200, nos permite hacer el recurso. Es un recurso que de alguna forma medianamente no existe, que se llama recurso de reconsideración, especializado en este tema, ¿va? Entonces, antes de irnos a la ley del procedimiento contencioso, perdón, del procedimiento administrativo, tendríamos que agotar esta instancia, ¿va? Que es el recurso de reconsideración en el artículo 200. Esta es otra diferencia puntual respecto a el proceso, por ejemplo, marcario, que no lo considera. ¿Ok? ¿Hasta aquí claros? Sí, todo claro, gracias. Perfecto. Ok, pues pasemos a redactar modelos industriales. ¿Alguien se acuerda de lo que era un modelo industrial o un diseño industrial? ¿Lo platicamos? ¿Tienen alguna idea?
Bueno, lo platicamos en la clase pasada. En Estados Unidos particularmente platicábamos que prácticamente le dicen patente a todo. Y dentro de esas patentes existen las patentes de diseño. En México como tal no existen patentes de diseño. Lo que existen son modelos industriales, diseños o modelos industriales, ¿va? Y les voy a explicar el paso a paso de cómo se solicitan. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta gama de patentes, esta es la que van a poder usar ustedes con mayor frecuencia, va a ser la más fácil y que no va a tener ningún problema para ustedes poderla ejecutar. La patente va a tener muchas más complejidades, pero en este caso el diseño y el modelo industrial lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿va? A partir de esta explicación y espero que les sirva mucho a todos. Entonces, vamos a usar la herramienta de patente en línea. En este caso es igual como si nos metiéramos, si se fijan, esta marca en línea del lado izquierdo y después sigue patente en línea. Entonces vamos a darle clic ahí y nos va a aparecer estas opciones que son nueva solicitud, escritos al INPI y promociones y el historial de los trámites del tablero electrónico, ¿va? En este caso, una vez que le damos clic a nueva solicitud, nos va a dar la oportunidad de elegir entre el diseño industrial, el modelo de utilidad y la patente. En este caso vamos a seleccionar diseño industrial. Y nos va a aparecer una pantalla muy parecida a la que nos apareció en las marcas, ¿va? Y bueno, lo primero que nos pregunta es, ¿el invento que deseas proteger ha sido presentado para su protección en alguna otra parte del mundo? Aquí podemos decir que sí o que no. Si es que sí, entonces nos invitará a poder demostrar o hacer una relación de la prioridad en la cual estamos mencionando. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya la hicimos primero en Estados Unidos o ya lo hicimos, a lo mejor metimos una patente provisional en Estados Unidos y tenemos que referenciarla y en dado caso tendremos que acompañar los documentos pertinentes que nos pide la autoridad, ¿va? Entonces, si sí, nos hará solicitud que acompañar documentos y también hacer referencia a la fecha de los mismos, sobre todo porque, se acuerdan, tenemos el tema de la novedad. Entonces, es importante esta parte. Si no, simplemente le ponemos que no y se acabó. Después nos viene el título del invento y a partir de aquí, el propio INPI nos da dos opciones. Primero está el modelo industrial, que el modelo industrial tiene la característica que es tridimensional, es decir, que tiene 3 o más dimensiones, que por lo general tiene un tipo de ornato o forma, que es particularmente de esta naturaleza. O dicen dibujo industrial, que es bidimensional, es decir, que se refiere a un dibujo que pudiera estar plasmado perfectamente en una hoja. En este caso, los que son más recurrentes y más frecuentes en la práctica, sin lugar a dudas, son los modelos industriales. Después, más abajo, nos dicen que si la invención que presentas se divide a otra solicitud, y es que, como lo mencionábamos, como parte del examen de fondo, pudiera ser que el propio INPI nos solicita que dividamos la invención en varias solicitudes. Entonces, si es así, nos pedirá la referencia directa de la solicitud de la que viene esta división, ¿va? Es raro que suceda, pero sucede. Luego, nos va a mencionar la fecha de divulgación previa. Y tal cual, si nosotros le ponemos en el signo de interrogación, dice que si tu diseño fue divulgado en algún evento, feria, proyecto, congreso, artículo científico u otro medio, deberás indicar la fecha. Esta debe estar dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de tu solicitud. Entonces, volvemos a recalcar la novedad y aquí es en el punto, en la redacción, en la solicitud del diseño industrial, en el cual nos hará el requerimiento de la fecha en la cual nosotros tuvimos de alguna forma esta muestra y también nos pedirá que especifiquemos en dónde fue que nosotros presentamos esta publicación. Y se centra en lo que habíamos platicado antes de la novedad en la primera clase. Después nos va a preguntar acerca de los diseñadores, que en este caso son como los inventores. Y en este caso podremos poner la persona que fue el inventor o el diseñador de este modelo. Después nos preguntará acerca de los diseños y nos pedirá que subamos las imágenes que deseamos registrar. Ahorita tenemos un ejemplo
específico para el tema. Por otro lado, creo que se repitió. Sí, diseñadores, vienen los nombres completos. El apoderado, en este caso, también la persona, si ustedes lo están haciendo desde su propia computadora, en el sentido de que desde su propia cuenta los va a poner a ustedes como apoderados casi que de forma automática. Y también los autorizados, es decir, quienes pueden conocer del trámite que pudiera llegar a ser otra persona de la empresa o una persona de su oficina, es decir, las personas que pueden llegar a oír del trámite en caso de ser necesario. La prioridad, en este caso, si hubiéramos dicho que había un registro, es decir, que lo habíamos hecho en otro país, en esta parte tendríamos que manifestar o reclamar dicha prioridad. Y por último, en la parte de la memoria técnica es una, de alguna forma, es un, ¿cómo decirlo? Es una, la forma que se le conoce al total del contenido de la redacción. Es decir, es la descripción completa de reivindicaciones, resúmenes, dibujos y todo lo que compone nuestra solicitud. A eso, al completo de todo esto se le llama memoria técnica, ¿va? Este es el significado concreto. Y como tal se compone, como lo habíamos mencionado, de una descripción de reivindicaciones y del resumen. Y en este caso nos pedirá que lo demos, es decir, que lo subamos a la red para que pueda ser parte o formar parte del tema. Y en este caso vamos a pensar que tenemos un cliente que nos pidió que registráramos el ornato y la forma o el modelo de un reloj. En este caso vamos a registrar el Apple Watch, ¿no? Y como tal, esto es importante de ver, cuando estamos haciendo esta redacción o estamos haciendo las vistas, tenemos que encontrar o tenemos que saber que prácticamente todos los productos tienen al menos esta cantidad de lados, ¿no? Que son 6 lados, ya sea superior, inferior, laterales, frontal y posterior. Entonces, tendremos que elegir como parte principal cuál es la cara que va a ser la frontal. En este caso, la cara frontal es la A. La cara superior es la C. La cara inferior es la F. Podremos, si es necesario, es decir, en este caso es un cubo y prácticamente la E y la B serían exactamente iguales, pero en este caso podríamos manifestar si son izquierda o derecha, es decir, lateral izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque posiblemente las laterales podrán tener formas o ornatos diferentes. Y por último, la D sería la posterior, ¿va? ¿Hasta aquí claros en esta parte? Sí. Espero que sí. Ok. Vamos a poner un ligero ejemplo de esto. Y este es un dado, ¿no? Para seguir el ejemplo. Entonces, los dados tienen todos estos lados. Pero dado perdón por la redundancia, pero según este dado, respecto a la figura que nosotros decidiéramos poner como figura frontal, entonces tendríamos esta acomodo en los dados, ¿no? Este sería, por ejemplo, los 6 puntos serían la figura que vamos a manifestar como la vista frontal. La de los 5 puntos sería la vista superior. Y la de los 4 puntos sería la vista lateral, en este caso derecha, ¿no? Porque lo estamos viendo de sentido contrario. Perdón, izquierda, discúlpenme. Entonces, esta es la forma en la cual pudiéramos verlo. En este caso, en el caso del reloj, esta sería la forma del componente. Es decir, si se acuerdan, tenemos que hacer dibujos vectoriales o lineales. Es decir, no pueden ser dibujos rellenos o fotografías, porque no están permitidos, no son parte de permitidos de la redacción. Y se fijan, aquí ya vienen más o menos cómo están estipuladas las figuras, ¿va? Entonces, este sería, de alguna manera, figura 1, figura 2, figura 3 sería algo así, figura 4 sería algo así, figura 5 sería algo así, y figura 6 sería algo así. Si se fijan, corresponden a cada uno de los lados, por eso elegí esta figura en particular. Y bueno, más o menos es lo que les quiero decir, ¿no? Así serían la distribución de las mismas.
Y en la redacción, como lo veríamos, sería que la figura 1 es una vista frontal, la figura 2 es una vista trasera, la figura 3 es una vista lateral derecha, la figura 4 es una vista lateral izquierda, la figura 5 es una vista superior y la figura 6 es una vista inferior. Ahora, aparte de estas vistas, que son lateral, inferior, podríamos seleccionar una vista que no sea exactamente de lado, sino que como un poquito como un ángulo, y a esta vista se le conoce como vista isométrica, ¿va? Entonces, más o menos, vamos a ver cómo quedaría esta redacción. Ahora, es importante que cuando hagamos la redacción cumplamos con los requerimientos mínimos que el INPI nos pide, que tienen que ver con las hojas que tienen los márgenes. En este caso, son hojas tamaño carta que tienen que tener cuando menos entre el margen, es decir, entre el perímetro donde acaba la hoja y el primer margen deben de ser 2 centímetros, y entre los 2 centímetros y los 4 centímetros debe de venir la numeración de la hoja y en este caso el título de la misma si es que lo tiene. En este caso es descripción. Ahora, de los lados laterales, del lado izquierdo debe de haber un mínimo de 2.5 centímetros. Esto aplica para todo tipo de redacciones, patentes, diseños, modelos de utilidad, lo que sea que estamos metiendo, todas tienen que cumplir con este mínimo, ¿va? Y del lado izquierdo tendremos que ajustar o tendremos que tener un numerador que vaya de 5 en 5 respecto a los renglones. Entonces vamos a ver 5, 10, 15, 20, bla, 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 ¿no? Del lado derecho tendremos un mínimo de 2 centímetros al final de la hoja y el contenido de la redacción tendrá que venir en este margen, dentro de este margen, ¿va? El espacio tiene que ser un interlineado de entre medio y 2 renglones. Les vamos a mandar como parte de esta sesión una hoja que ya tiene estas características para que la puedan abrir en su Word. Si lo abren, no estoy muy seguro, pero si lo abren por ejemplo, en Google Sheets, creo que no les va a dar. O sea, si no es en Word como tal, no les va a dar todas estas especificaciones que son necesarias. Sobre todo por el tema de los renglones. Esto es una cuestión que es completamente necesaria y requisito. Si no lo hacemos así, entonces podremos tener un oficio de forma en el cual nos pidan que volvamos a meter toda la solicitud completa dentro de los márgenes que nos piden. Entonces esto es como la escuela, si no cumplen con los márgenes, te lo van a regresar. Y en la parte inferior tendremos 3 y 2 centímetros de margen en la parte inferior. Y esto se vería más o menos así. Aquí en el margen de arriba no está respetando tal cual el margen, porque si no, no cabría. Pero bueno, vamos a redactar. Y la forma de redactar un modelo industrial es la siguiente. Permítanme un segundito, por favor. Una disculpa. En el caso de los modelos industriales, a ver, disculpa. Perdónenme, era una alarma que estaba puesta. En el caso de los modelos industriales, lo que tenemos que hacer a la hora de poner el título siempre va a ser modelo industrial de, y en este caso va a ser específicamente el producto que vamos a registrar. En este caso se le denominó dispositivo portátil. Así es como le puso Apple a este dispositivo. Les puso dispositivo portátil como tal. Podría haber sido reloj si fuera tal cual un reloj, pero no, como no nomás solamente es un reloj, sino es una mini computadora, entonces por eso le puso dispositivo portátil. Pero podrá ser modelo industrial de taza, o de silla, o de lámpara, o de cualquier cosa. Es decir, en esta categoría del título, sí necesariamente tiene que especificar lo que es el producto, nada más. Entonces, lámpara, silla, reloj, taza, todos esos podrían ser suficientemente claros para poder especificar el tipo de diseño que estamos metiendo. Y la redacción es así.
la presente invención se refiere, digamos que esta redacción como la están viendo es una redacción tipo. Es decir, a mí no se me ocurrió, es así como se debe de ingresar. Entonces, la presente invención se refiere a un modelo industrial de un dispositivo portátil totalmente diferente a los conocidos, caracterizándose por su forma especial y ornato que le proporcionan un aspecto peculiar y propio. En caso de que no fuera un dispositivo portátil, sería una taza, pero diría, la presente invención se refiere a un modelo industrial de una taza diferente a los conocidos, bla, bla, bla. Es decir, lo único que cambia es esta parte de la redacción, que en este caso es justamente el mismo título que tenemos en la parte de arriba, ¿va? Y a partir de aquí viene la breve descripción de las figuras. Y justamente va a ser tal y como lo encontramos aquí, es la figura 1 es, y en este caso, conforme nosotros hayamos hecho el orden, que por lo general la primera figura siempre es la vista frontal, es decir, siempre representa a la vista más ejemplificativa del diseño que vamos a meter. Entonces, que sea particularmente la vista frontal. Y en este caso dice, la figura 1 es la vista frontal del modelo. La figura 2 es la vista trasera del modelo. No hay que poner nada más. Basta con que pongamos del modelo, con que tengamos la forma bien redactada. Entonces, esto tiene que ver de forma directa con las figuras. Es decir, en este caso, es el orden de las figuras como lo hemos puesto. Entonces, en las hojas de figuras, que también tienen algunas indicaciones, según como estén en orden las figuras, si se fijan en la parte de arriba, yo ya les había puesto más o menos cómo estaban las figuras en la organización. Entonces, aquí será la forma de redactar figura por figura. Y basta con que pongamos la figura 1, coma, es una vista blanca del modelo. Y ya, no se necesita poner absolutamente nada más. Esta es muy sencilla, por eso les quise compartir con la intención de que pudieran conocer un poco más del tema. Por último, en la segunda hoja o en la tercera hoja, si es que la primera se extiende demasiado, tendremos que poner la reivindicación y si se fijan, el número 1 no es por error. En esta parte es la hoja 1 de la descripción y por eso es la hoja 1. En la reivindicación tendremos que volver a poner otra vez el número 1. Si la descripción tiene 2 o más hojas, habremos que poner 1 y 2, pero en la reivindicación tendremos que empezar otra vez desde el 1 y en este caso le pondremos tal y como dice esta frase, modelo industrial, en este caso de dispositivo portátil, tal como se ha referido e ilustrado. Si fuera una taza, sería modelo industrial de taza, tal como se ha referido e ilustrado. Nada más, con eso basta. Entonces, cuando a ustedes les llegue una silla o una taza o una botella o una lámpara que un cliente quiera registrar, que no tenga ninguna novedad o innovación, sino más bien que sea una cuestión de carácter meramente ornamental, esto basta para poder registrarlo. Es decir, esta es como la patente de diseño que sucede en Estados Unidos. No requiere nada más, porque en este momento no, o sea, a diferencia de las invenciones de las patentes, no están haciendo ninguna transformación de energía o de materia y como tal tampoco tiene funcionalidades. Yo aquí la pregunta o donde de alguna forma hay una decisión es, esto es ornato y forma, no incluye ninguna funcionalidad. Entonces, si ustedes quieren registrar esto y tratan o se les pasa y lo ponen cerrado, entonces ya están agregando una funcionalidad al diseño. Y cuando agregan una funcionalidad al diseño, entonces ya no es susceptible tal cual de registrarlo de esa forma, sino que de alguna forma tendríamos que apelar ya sea a un modelo de utilidad o a una patente. Entonces, que sea únicamente ornamental sin que tenga modalidades de diseño o de forma o de ángulos o de algo más, porque esto podría generarnos problemas en la solicitud. ¿Está claro hasta aquí esta parte de los modelos industriales? Sí, está claro. Se fijan que es sumamente sencillo en comparación, por eso les dije que íbamos a empezar con patentes para que esto se volviera una risa para ustedes, porque después de haber visto patentes y lo complejo que es, hacer un diseño industrial pareciera que es la cosa más sencilla del mundo.
Entonces, más o menos, esto es como se ve. Ahora, cuando metemos o cuando hacemos los diseños o cuando vamos a poner los dibujos, tenemos que seguir estas líneas. Y es un margen de 2.5 centímetros en la parte superior, 1.5 centímetros en la parte lateral derecha, 2.5 centímetros en la parte lateral izquierda y 1 centímetro. Es decir, todo tiene que estar dentro de esos márgenes, porque si por alguna razón lo ponemos muy arriba, muy abajo, muy a la derecha, muy a la izquierda, la autoridad nos va a decir que por favor repongamos esa hoja de la solicitud, ya que no cumplimos con los márgenes. ¿Ok? Y por favor, siempre métanlos en hojas tamaño carta. Si lo meten en hoja tamaño oficio, también será susceptible de que les den un oficio como tal en ese sentido. ¿Va? Entonces, este es el ejemplo de la figura 1, figura 2, etcétera, ¿no? En caso de que, aquí hicieron falta 2 figuras, no sé por qué. En caso de que lo hiciéramos por medio del portal del INPI, es decir, de forma electrónica, podríamos meter todas las figuras dentro del mismo lienzo. Es decir, dentro de la misma hoja de PDF podríamos solicitar que estuvieran ingresadas todas sin tener que cambiarlos entre página y página. ¿Les queda claro lo anterior? Sí, sí. Perfecto. O sea, sería de que la hoja del título de las reivindicaciones de descripción de la figura, y en lugar de poner de que una página figura 1, otra página figura 2, serían de que después de esas Todas hojas... en la misma página, es correcto. Ok, Así va, es. Dime, va, Jorge, gracias. adelante. No te escuchamos, Jorge, perdóname. ¿Crees que pueda repetir la pregunta? Porque te escuchamos nomás al principio y luego ya no. Si quieres, Jorge, escríbenos por el chat porque de verdad no se escucha tu micrófono. Bueno, entonces agregaríamos aquí los diseños, ya fueran en un PDF o en un JPG, la imagen que pudiera tenerlos, ¿va? Y bueno, estos son, por último, tenemos que agregar la carta poder, será esencial y necesaria para estos trámites. A diferencia de las marcas, aquí sí es necesario agregar una carta poder para poder, perdón por la redundancia, pero para hacer la solicitud a nombre de un tercero. Y bueno, estos son ejemplos de cosas que pudiéramos llegar nosotros a solicitar como diseño industrial, como modelo industrial. Se fijan, es una silla con un ornato y forma, unos lentes, podrá ser también una posibilidad, una lámpara con un ornato o forma diferente, o una taza, ¿no? Cualquiera de estos son ejemplos de cosas que pudiéramos meter como lo que se le conoce en Estados Unidos como una patente de diseño, o como lo conocemos en México, un modelo industrial. ¿Hasta aquí alguna duda del proceso? Jorge, me da mucha pena, de verdad no te escuchamos. No sé si sea un tema de tu micrófono o una falla técnica. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo anterior, de la solicitud de diseños industriales, modelos industriales como tal? Ok. Bueno, vamos a meternos al proceso de registro del diseño industrial. Y en este caso voy a agarrar como referencia esta silla que se registró desde 2013, es decir, la fecha de presentación de esta solicitud fue el 13 de diciembre de 2013. Y el inventor y titular es Dulce María Robles Quirós y Lorena Andrea Sánchez Villar y Magdalena Contreras. Ah, no, perdón, Magdalena Contreras es el lugar, discúlpenme. Ellas dos son las titulares. Y como tal, pues bueno, este es el expediente que refiere a este producto en específico, a este diseño como tal, ¿no? Entonces vamos a, de alguna forma, como a explotarlo para conocer cuál fue el paso a paso con la finalidad de que ustedes puedan reafirmar un poco lo que acabamos de ver, ¿va? Entonces, si hacemos esta como búsqueda o nos metemos al expediente como tal, nos va a aparecer todas las comunicaciones que tuvieron entre el INPI
y estos solicitantes hasta la fecha del subtítulo como tal, ¿va? Y nos vamos a encontrar que la fecha de duración entre punto y punto, entre la presentación y el título, son aproximadamente 16 meses. No es tanto, si se fijan, es prácticamente menos de 1 año y medio, lo cual es bastante bueno. Entonces, primero tenemos la presentación, después el examen de forma, que en caso de ser positivo, es decir, que no hayamos cometido ningún error, entonces el examen de forma nos dirá que cumplimos con el examen de forma y que a partir de ese momento comenzará el examen de fondo. Lo mismo sucede con el examen de fondo. Si se fijan, hay muy pocas cosas en las que nos podemos equivocar aquí, a menos que estuviéramos registrando algo que ya está registrado, que fuera idéntico. Si no es así, entonces el examen de fondo nos dirá que se fue superado de forma correcta y que pasamos entonces al pago de título y las anualidades, ¿va? Y una vez que hayamos hecho el pago de títulos y anualidades, entonces nos otorgarán el título conforme a derecho. Entonces, esta es una imagen de la presentación. Es una presentación física, a diferencia de las presentaciones digitales, que ya vimos cómo se hacen. Este es el formato que se tiene que llenar, en el cual aquí está el solicitante o el causaviente, es decir, el titular en este caso, del diseño. Después, ¿quiénes son los inventores? Podrá ser uno o varios inventores. En este caso son 2. Después, los datos del apoderado, en caso de que hubiere. Y a partir de aquí son datos, bueno, aquí se pone modelo industrial de silla, como se fijan, realmente es solamente esto, no es nada más complicado que eso, y la firma de la solicitud, ¿va? Acompañada con su debido pago, ese sí no puede faltar. Ok. Junto a la presentación se ingresaron estas figuras, si se fijan, la figura 1 corresponde a un isométrico de una silla. La figura 2 corresponde a la vista frontal, la figura 3 corresponde a una vista lateral, la figura 4 es una vista lateral, la figura 5 es una vista trasera, la figura 6 corresponde a una vista superior, es decir, vista desde la parte de arriba, y la figura 7 corresponde a una vista inferior. Además de esto, bueno, pues una vez, como les mencionaba, que la autoridad autoriza, es decir, revisa que la solicitud está bien llenada, nos hará llegar, en este caso, el examen de forma. Y como dice asunto, resultado del examen de forma, y aquí tal cual menciona, se tiene por satisfecho el examen de forma señalado por la ley de la propiedad industrial y su reglamento. Es decir, check, pasa a la siguiente etapa. Nada más nos mencionan. La diferencia, por ejemplo, con marcas es que en marcas no nos avisan, simplemente pasa y nunca existe como tal una comunicación. Después, el examen de fondo. Igual, en la parte del asunto menciona que procede el otorgamiento al registro de diseño industrial y aquí hay que poner un poquito de atención a lo que dice. En relación con la solicitud arriba indicada, comunica usted que es satisfecho lo dispuesto con los que satisfecho con lo dispuesto de los artículos 38 y 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se ha efectuado el examen de fondo previsto en el artículo 53 de la citada ley y se cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 31 y 37, además de los relativos de la ley y su reglamento, por lo que procede el otorgamiento de registro de diseño industrial respectivo. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 57 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le requiere para que efectúe el pago de la expedición del título y por las anualidades correspondientes a este año o más quinienios de forma anticipada de conformidad con el tercero y cuartos párrafos del artículo segundo de las disposiciones generales de la tarifa vigente y exhiba el comprobante de pago correspondiente ante el instituto con la finalidad a fin de expedirle el título de registro de diseño industrial respectivo. Asimismo, deberá entregar 3 copias en papel cuché. Perdón. En papel cuché. Ay, Dios mío. De la figura 1 con medidas 7 a 11 centímetros en caso de un solo dibujo. En este caso, por ejemplo, a veces nos pedían 2 dibujos, ¿no? Que sea de 11 a 14. Entonces, bueno, aquí como tal nos hace saber que ya se autorizó la patente y que aparte de nuestro pago que tenemos que hacer por la expedición y la protección de los demás años, también hagamos, mandemos en este momento, bueno, cuando es físico,
nos solicita que enviemos ejemplares de la solicitud o de los diseños en los tamaños correspondientes. Una disculpa, ¿eh? Oiga, Lick, tengo una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Después de que es aceptado el examen, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. Que después de que es aceptado el examen de fondo y lo paso correctamente, ¿cuánto tiempo tengo para realizar el pago de la expedición del título y las anualidades? Justamente ahí lo menciona. Permíteme un segundito. Porque parece que hizo falta la parte final del texto. Un segundito, ¿eh? Ya va, perdón. Sí, sin problema. Si se fijan, en la misma redacción nos menciona que tenemos 2 meses. Ahí voy, perdón. Para cumplir lo anterior, se concede un plazo de 2 meses contados al día siguiente de la fecha que se le notifique el presente oficio, mismo que pueda extenderse por un plazo adicional de 2 meses más, que señala el artículo 58 de la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, tenemos 2 meses de forma inicial y 2 de forma posterior para presentar, en este caso, el pago de las anualidades y la expedición del título como tal. Si por algo nos equivocamos y no lo hacemos de forma correcta, entonces el INPI nos hará llegar un oficio de forma en el cual nos dirá que tenemos 5 días para suplir la omisión. Y si en esos 5 días no se pudo hacer esa... ¿Se acuerdan de ese caso que nos platicó Carlos la ocasión anterior? Si en esos 12 días, que en esos 5 días no se lleva a cabo esta parte, a pesar de que la patente, o en este caso el diseño industrial, estaba otorgado, se podía perder. Y bueno, en este caso, ellos contestan, dice mediante la presente y dentro del plazo establecido me permito dar respuesta al oficio de la cita de pago con folio X del 30 de mayo y recibido el 10 de septiembre, y recibido el 10 de septiembre. Fíjense el tiempo que tarda. O sea, el oficio se hizo el 30 de mayo y se notificó hasta el 10 de septiembre, para que se den una cuenta lo complicado que estaba el tema en ese momento del servicio postal. Y de la solicitud de registro del diseño industrial, X, bla, 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 ¿no? Entonces, acompaña con lo requerido por el oficio y le entregan su título en este caso, de modelo industrial. Como les menciono, de punto a punto, hubo 16 meses desde la presentación hasta el otorgamiento del título. Entonces, si lo comparan con una patente, es mucho, mucho más ágil que la misma. En caso, yo lo que les recomiendo es, en caso que la patente pudiera llegar a tener una cuestión de ornato y forma, sería bueno que a la par que necesitamos la patente, también solicitemos este modelo industrial, porque nos podría, evidentemente saldría antes y nos daría algún tipo de protección, cuando menos del ornato y la forma del producto que queremos proteger, ¿va? Entonces, considérenlo como parte de las protecciones que pudiéramos solicitar. Es la protección acumulada que se conoce, ¿verdad? Es correcto, así es. Perfecto. Yo tengo como ajá. una duda práctica de un comentario que una vez me habían hecho unas personas que se dedican a diseñar muebles. ¿Sí? Ellos decían que sus colecciones las protegían a través de derecho de autor, pero o sea, lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, pues para mí me resulta como más lógico y más idóneo proteger esos muebles porque son como cuestiones de ornato a través de esta figura. A Sí. título muy particular, ¿cuál consideras que es como la forma idónea de protección de este tipo de cosas? Pues tazas, muebles y cosas
de más, pues. Esta por mucho. Esta por mucho. Incluso, bueno, a ver, aquí hay dos cosas que podemos hacer. La primera, ¿por qué propiedad industrial y no derechos de autor? Porque los derechos de autor, si llegáramos nosotros a tener una diferencias sutiles o que de alguna forma hubiera parecido, pero no, o sea, que no fuera idéntico, entonces bajo derecho de autor, lo vamos a ver en la siguiente clase, a partir de la siguiente clase empezamos a ver derechos de autor, los derechos de autor nos dirán que las obras son diferentes. Es decir, que no hay plagio. El plagio solamente se da cuando estamos reproduciendo de forma idéntica la obra. Entonces, pues para empezar ya estamos fregados ahí, porque si alguien se da el tiempo de hacerle algunas modificaciones en este caso al modelo, pues estaríamos completamente fregados. Eso por un lado. Por el otro, en ocasiones el producto pudiera llegar a ser tan distintivo que pudiéramos intentarlo registrar como marca tridimensional. Y si fuera así el caso, entonces la diferencia sería que en vez de tener un tiempo limitado, en este caso que puedan ser 10, 15 o 20 años, tendríamos un tiempo que podamos prorrogarlo de forma indefinida. Entonces, digamos que si tenemos la posibilidad de que el INPI nos llegara a dar, en este caso, el diseño como una marca tridimensional, que es algo que deberían de aspirar a hacer, si es posible, háganlo. Cuando menos inténtenlo. Porque si este diseño de alguna manera se autoriza por parte del INPI como marca tridimensional, entonces podrían defender este diseño como una marca. Y tienen muchas más posibilidades de tener una defensa mucho más amplia. Ok, muchas gracias. De nada. Hasta aquí vamos a llegar en la parte de patentes. Como les mencionaba, creo que es importante conocerlas. Se habrán dado cuenta que la complejidad es de verdad mucho mayor a las marcas, por ejemplo, en particular. Y también tiene un grado técnico muy importante, por lo cual les invito a que si lo llegan a tener enfrente, al menos sus primeras patentes las hagan acompañados de alguien que verdaderamente sepa lo que está haciendo, porque es muy fácil equivocarse y esto puede repercutir en el patrimonio del cliente. Entonces, por su bien y el de su cliente, traten de ir de la mano. Si es un diseño industrial, no tiene mucho problema, lo van a poder hacer de forma muy sencilla. Les acabo de explicar con dos ejemplos muy claros lo que ustedes pudieran hacer. En esa parte no hay mayor prevención, más que igual, si quieren la primera vez, háganlo en físico para que puedan ir al INPI y que todavía en el INPI les pudieran hacer una revisión previo a la solicitud, que les pudieran hacer alguna recomendación de forma o de fondo. En caso de que sean patentes, pues sí, mejor asesórense o dividan la chamba con alguien que ya sepa de la materia, con la finalidad de que expongan menos el trámite. En relación de esto, ¿les queda alguna duda? Supongo que han de quedar muchas, pero ¿alguna duda en concreto que les gustaría dilucidar en este momento? Bueno, la siguiente clase tocaría en teoría el viernes, pero lo vamos a hacer hasta el lunes de la siguiente semana para tener un ligero break entre tema y tema. También no quiero desgastarlos demasiado y creo que viene bien darnos un break para poder llegar frescos al tema de derechos de autor. Que también derechos de autor no tiene las complejidades técnicas tan elevadas que tienen las patentes, pero nos vamos a dar cuenta que tiene complicaciones ideológicas respecto a la particularidad de la creación de la obra, es decir, de la, ¿cómo decirlo? En el caso de los derechos de autor, la parte más complicada tiene que ver con la participación entre autores y cómo ésta se divide y quién tiene derecho a qué. Y, por ejemplo, en un CD que ya no se usan, pero habría compositores, habría autores, es decir, en una obra que conocemos, vamos a darnos cuenta que hay una multiplicidad de autores que participen en la obra y que todos, en teoría,
tienen derechos de alguna u otra forma. Entonces, entenderemos de forma total cómo funciona esto y lo veremos a través de los derechos de autor y conocemos la amplitud de obras y sabremos también cómo se registran las mismas ante Indautor, ¿va? Entonces, eso sería hasta el lunes de la siguiente semana. Y si tienen alguna duda en lo particular, yo estaría con muchísimo gusto atendiéndolos a partir de ahorita que terminemos la clase. Y pudiéramos, la intención de hacer el taller de redacción de patentes es hacerlo, creo que va a ser la primera semana de junio, a partir de la primera semana o la última semana de mayo, por si tienen interés de redactar o saber más respecto a redacción, y lo va a dirigir directamente Carlos Machuca, que creo que es la persona más indicada para hacer esto. Entonces, si no queda ninguna otra duda, por hoy, de mi parte me despido y les agradezco muchísimo que hayan participado. Sé que es un tema muy, muy complejo y como tal, bueno, me da mucho gusto que podamos haber llegado hasta aquí y que espero que les haya quedado mucho entendimiento de las cosas básicas, que empezamos desde lo más complicado y terminamos en algo que es relativamente fácil, pero mi intención con esto es que puedan ejecutar la parte de inventos de alguna forma y que esta es la forma más adecuada que ustedes pudieran aprender, ¿va? Entonces, por hoy me despido. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí y estamos en contacto por teléfono, ¿va? Muchas gracias. 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 Buena tarde. Muchas gracias.